crimen organizado ha terminado por imponer sus términos a los medios de comunicación al lograr que se vuelvan de uso común palabras como levantón, encajuelados, encobijados, entre otros. Dicen en el encuentro en Acapulco, y es que, bueno, pues se llevó a cabo una reunión, dice, el gobierno federal aseveró que comunicar es gobernar, por lo que llamó a realizar un esfuerzo para contar con una estrategia que le permita transmitir a los usuarios de redes sociales, así como trabajar para desterrar los apodos del lenguaje oficial y recuperar los nombres, porque el crimen organizado ha terminado por imponer su lenguaje a los medios al lograr que se vuelvan de uso común palabras como levantón, encajuelados, encobijados, entre otros. Lo anterior fue señalado durante los trabajos del primer encuentro nacional de comunicadores en seguridad pública del país, efectuado en Acapulco, Guerrero, donde el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de Gobernación, Roberto Campa, expuso que el contenido del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia busca reconstruir el tejido social. En el encuentro participan secretarios de Seguridad Pública en todo el país, así como comunicadores de estas dependencias y de los gobiernos estatales, según informó la Secretaría de Gobernación. Pues ahí está esa disposición, Berta. Sin embargo, bueno, usted y yo trabajamos en un medio de comunicación, afortunadamente, bendito Dios. Y yo no sé, yo estaba así como analizando y tratando de imaginar cómo voy a encabezar una nota periodística para quienes escribimos además en los periódicos. ¿Cómo haces para encabezar una nota? Hay que recordar que los encabezados deben de ser cortos y lo más entendibles que se pueda, porque de otra manera pues no puedes poner un encabezado de nota como si fuera una telenovela. ¿Estás de acuerdo? Entonces, bueno, si voy a hacer referencia a que localizaron una persona que fue asesinada y luego la dejaron en la cajuela de un automóvil, ¿cómo se supone entonces habrá que encabezar aquella nota? Porque en el lenguaje que conocemos para hacerlo corto y que quien visita el periódico nuestro, bueno, pues le quede la idea clara, ¿no? Con el puro encabezado. Ajá. Localizan encajuelado en el corredor comercial Cuauhtémoc Álvaro Obregón, digo, solo por poner un ejemplo, por supuesto que nos está dando el hecho. Pero imagínese usted, Berta, localizan a una persona con señas de haber sido ejecutado al interior de una cajuela. Pero es que ni siquiera se va a poder utilizar la palabra ejecutado. Bueno, aunque la palabra ejecutado igual se puede aplicar para ajusticiar a determinada persona, bueno, que para cumplimentar una ley, entonces, una orden. Entonces, ¿cómo debe ser? Localizan a una persona asesinada al interior de una cajuela, de un vehículo. Claro. Se amplía la cantidad de palabras a utilizar en lo que son los titulares de las notas, que como usted lo dice, con esta modernidad y con el uso de la tecnología y la rapidez con la que la gente ahora se informa a través de la Internet, pues así de entrada usted da un vistazo y con los titulares de las notas ya se da una idea de la información. Mire, yo no tendría empacho, Brenda, en dejar de utilizar estos términos como, en lugar de decir se dio el levantón de una persona o desaparecieron de manera forzada una persona, bueno, no habría empacho. El problema no es ese, Brenda. El problema es que realmente cuánto va a contribuir como para que cambie la violencia en nuestro país el hecho de que la gente ya no se exprese de esta manera. Es que imagínense, privan de la libertad a sujetos en la colonia Tierra Nueva. Pues que no está más fácil, levantan a 3 en Tierra Nueva. En términos prácticos, sí. ¿Ve? En términos periodísticos, sí. Que eso es justamente lo que hace el llamado, lo que es la Secretaría de Gobernación, a evitar esos términos, quiero creerlo, en aras de contribuir a no aumentar la zozobra, el temor, el pánico en la población. Pero a lo mejor no son tantos los términos, Brenda, sino pues los hechos lo que afectan, pues ¿no? Porque lo mismo es el daño que diga yo que son 3 ejecutados, a que diga que fueron 3 personas que fueron localizadas con impactos de arma de fuego calibre 9 milímetros, porque entiendo que así lo quieren. Entonces le digo, finalmente el daño y la respuesta, el daño social, el tejido social, ahí está, independientemente del lenguaje que se utilice para dejar en claro a la sociedad, a los
a quienes visitan las páginas periodísticas o a quien leen la prensa escrita o a quienes escuchan los noticieros en radio o en televisión. La idea es que, insisto, con pocas palabras decir mucho. Es que a lo mejor, reitero, lo que el gobierno pretende y busca es que al momento de querer cambiar esta forma de expresarse, pues haya menos impacto en la población. Pero ahí está, a final de cuentas, el hecho que es lo que lastima, lacera a una población, que son las muertes no violentas. En lugar de decir, hay lo que va de este sexenio alrededor de 4,000 ejecutados, ahora quizás se tenga que decir, en lo que va de este sexenio van alrededor de 4,000 muertes violentas. Entonces, cambia el hecho, contribuye realmente a desaparecer. Por eso le digo, el problema en sí. Entonces, ¿hasta dónde realmente es petición? ¿Hasta dónde pueda convertirse en una censura? ¿Hasta dónde realmente pueda convertirse esta petición en una situación de coartar la libertad de expresión? Mire, estas palabras que a veces se dicen o se repiten en los medios, eso es, se repiten porque son frases acuñadas entre la Vox Populi. Recuerde usted que Vox Populi, Vox Day. Base a lo que preguntas, ¿cómo impactaría el hecho de quitar en los medios de comunicación el lenguaje utilizado para ciertas actividades del narcotráfico o narcolenguaje? No creo que impacte de manera directa sobre la disminución de este tipo de delitos. Realmente podría hacer que esto tuviera una repercusión en cuanto al estrés que se genera en la audiencia o los clientes cautivos de los medios de comunicación, pero de ninguna manera disminuiría las actividades o los hechos delictivos que se están suscitando. Tendrían que verse otras actividades, otras estrategias para poder impactar de manera directa sobre la reducción de los delitos. ¿Considera usted que nosotros como medios de comunicación debemos también omitir algunas otras circunstancias que ocurren en el entorno violento para, en cierta forma, pues también no causar ese impacto en la sociedad? Yo siempre lo he manejado y se los he comunicado a diversos medios de comunicación en las oportunidades que hemos tenido, en donde la obligación de los medios de comunicación, efectivamente, valga la redundancia, es comunicar a la población los hechos que están suscitando en el entorno, pero hay que tener cuidado en cómo se transmite esa información, de tal suerte que no se convierta en una noticia amarillista que conlleve que conlleve a elevar el estrés de la población, a crear el morbo natural que tiene el ser humano. Y con ello, pues bueno, si bien la población está necesitada y es un derecho el tener la información de primera mano, pero hay que ver cómo se maneja. Tendría que ser muy escrupulosos los medios de comunicación y en cierta medida éticos al transmitir las noticias para que sean veraces y oportunas y que no sean un gancho para atraer más clientela o más audiencia, y que eso a su vez repercute al final de cuentas, te puedo decir que hay cierta manera de convertirse en aliados de los delitos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas le estás dando armas a los bandos organizados, a los delincuentes, infundiendo pánico en la población, de tal suerte que con solo soltar un rumor, la gente cree que es cierto. ¿Y a qué me refiero con esto directamente? Por ejemplo, a río revuelto, ganancia de pescadores. Para BM Radio, Lizy Salazar. Bueno, pues ahí tiene usted la opinión del señor licenciado Luis Carlos Rojo, presidente del Comité de Participación Ciudadana y Seguridad. El caso es que hasta dónde realmente cambiar el léxico, la forma de expresarse, los modismos, las palabras o los términos que utiliza el pueblo para expresarse pueda realmente contribuir a que descienda la percepción de la gente en cuanto a la violencia que está presente. Pues sí, porque finalmente los muertos, pues muertos están, ¿no? Entonces, y mire, decía usted hace un momento, Berta, caso concreto hoy, hay algunas informaciones que tienen que ver con justamente con la violencia, ¿no? Que desafortunadamente se vive en una entidad como la nuestra. Dice la información, por ejemplo, ejecutan a 3 jóvenes en la carretera Abasasiach. Fíjese en qué
palabras tan cortas le ha quedado a usted claro qué fue lo que sucedió? Ejecutan a 3 jóvenes en la carretera Basaciachic. Ejecutan, cuando usted utiliza el término ejecutan, entiende que quien asesinó a esos jóvenes lo hizo con armas de fuego, porque no es lo mismo el hecho de que asesinen a un ciudadano con un arma blanca, por ejemplo. O sea, ahí no entra el término ejecución. Por eso es para quienes trabajamos, insisto, dentro de los medios de comunicación, estas palabras pequeñas tan importantes para dar a conocer lo que sucede, porque decir asesinan a balazos a 3 jóvenes, o sea, ya ahí se hace el encabezado muy largo. No, y además, en términos prácticos, para la gente que busca en pocos minutos informarse, pues se vuelve tedioso, Brenda. Claro. Y reitero, con el uso de la Internet, de los periódicos digitales, que incluso hay periódicos, hay prensa a nivel internacional que ha desaparecido en la cantidad de ejemplares escritos por el uso, se ha desplazado por el uso de la tecnología. Y esta modernidad nos lleva, obviamente, a ahora informarnos más rápidamente a través de las computadoras. Son miles y millones de usuarios. Y se requiere de un lenguaje más práctico. Entonces, por eso la insistencia. La palabra ejecutado, Brenda, no es nueva. Así. En la época de la Revolución, de igual forma ejecutaban a las personas. A lo mejor se difundía menos, porque había menos medios de comunicación, pero esta palabra no es nueva. Y ahorita decía, son modismos, son términos que fluyen, que surgen de la gente que escucha, hasta por usos, por costumbres, por lo que usted guste y mande en los pueblos. Y es la voz del pueblo, y la voz del pueblo es la voz de Dios. Entonces, pues sí podremos tener la muy buena voluntad de decir, 3 jóvenes fueron asesinados a balazos. Y luego, ¿cómo va a escribir usted en el contexto de que tenían el tiro de gracia en la cabeza? Y cuando usted dice tiro de gracia, ya lo está asociando a determinado hecho o acción relacionado con un delito de un fuero federal. Entonces, en pocas palabras, a lo mejor tratar de envolver así bonito lo que está sucediendo, pues no resulta realmente de gran beneficio para la población. Si el problema